¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fórum Jurídico Fiscal, último programa del mes de agosto, programa número 111 de este ciclo que, como ustedes saben, emitimos a través de Canal 14 de Teleimagen codificada para Santiago del Estero y para el resto del país a través de nuestro sitio exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar. Hoy realmente tenemos un muy buen programa, con una columna, también con una entrevista muy interesante, el habitual ¿Qué pasó en la semana? A cargo de Luciana Batedaga, y rápidamente vamos a ir en el comienzo del programa a introducirnos en lo que es el desarrollo del mismo, para recibir nuevamente al doctor Osvaldo Balán. Interesante entrevista la que hemos tenido en el programa anterior, referido al registro de beneficiarios, digo bien, de impuesto a los débitos y créditos. Ahora vamos a ver un tema muy importante que ya hemos tratado anteriormente, fomento a las pymes, una columna muy interesante del doctor Osvaldo Balán, la vemos en Fórum Jurídico Fiscal. Vamos a hablar hoy del nuevo régimen de promoción para pymes, que ha sido una inquietud de todas las pequeñas y medianas empresas, y finalmente tenemos esta ley que contempla algunos beneficios, de los cuales vamos a hacer alguna suerte de síntesis. En realidad tenemos beneficios por un lado impositivos, por otro lado también hay un tema de fomento para las pequeñas y medianas empresas en inversiones en bienes de capital, y luego también algunas otras normas complementarias que hace esta suerte de combo de esta ley, que obviamente deberá ser todavía reglamentada, pero que los beneficios son bastante significativos. También hay que tener un poquito de cuidado con la clasificación de pequeñas y medianas empresas, porque todos sabemos que existen las micro, las pequeñas, las medianas, digamos del tramo 1 y las del tramo 2, y los beneficios no son exactamente iguales en todos los casos. En primer término, podemos arrancar con qué es lo que ocurre en materia impositiva. Y en materia impositiva está la exención para el impuesto a la ganancia mínima presunta, ¿sí? Tan vapuleado, pero digamos un adelantamiento en cuanto a la exención del gravamen para las pymes, porque esto va a ocurrir para digamos, ejercicios que inicien a partir del 1 de enero del 2017. 1 de enero del 2017. Sabemos que la exención de ganancia mínima presunta bueno, se va a generalizar, ¿sí? A partir de ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero del 2019, pero esto es, digamos, por otra ley, que es la famosa ley de sinceramiento fiscal moratoria, que contiene modificaciones impositivas. Quiere decir que lo que existe para las pymes es un adelantamiento en la exención en ganancia mínima presunta para ejercicios que inicien a partir del 1 de enero del 2017. Tampoco es algo inmediato, cuidado, ¿no? Porque si alguna pyme inicia ejercicio, qué sé yo, en noviembre o en diciembre, por el ejercicio iniciado el 1 de noviembre, digo bien, del 2016, que va a terminar el 31 de octubre del 2017, hasta ahí no le corresponde la exención. Es ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2017. Una ventaja que sí es importante es la exención, ya la comentamos, el tema del pago a cuenta del impuesto a las ganancias correspondiente al impuesto a los débitos y créditos bancarios. Ustedes recordarán que en un inicio este impuesto era computable contra distintos gravámenes, después estuvo la famosa limitación, y para las pymes está esta posibilidad, a partir de la vigencia de la ley, de computar como pago a cuenta el impuesto a los débitos y créditos, también con algunas particularidades que en cada caso hay que tener en cuenta, porque es el 100%, se puede tomar como pago a cuenta el 100% del impuesto a los débitos y créditos para las micropymes y las pequeñas empresas. En cambio, para las medianas se puede tomar solamente el 50%, y aquellas que sean industrias manufactureras. O sea que, bueno, acá es el aspecto a tener en cuenta en cada caso, cuáles son las empresas que están beneficiadas. En algunos casos son todas, en algunos otros no son todas, y bueno, eso hay que considerarlo. Este pago a cuenta en el impuesto a las ganancias
se puede tomar tanto en los anticipos como en la declaración jurada. Y no puede, obviamente, computarse el remanente contra otros gravámenes, tampoco se puede considerar como, digamos, deducible el gravamen en el impuesto a las ganancias. Sí, esto ya tradicionalmente se considera de esa manera. En el impuesto al valor agregado tenemos un diferimiento del gravamen que tampoco es para todas, es para las micro y pequeñas, y este diferimiento es distinto a lo que está dispuesto en la resolución 3878, ¿sí? Que es el tema de pago trimestral. El diferimiento en realidad consiste en que se va a tributar el impuesto al valor agregado a los 60 días del vencimiento original. O sea que cada mes, ¿sí? Por ejemplo, la declaración jurada del mes de septiembre que vence en octubre, se puede pagar para las pequeñas, las micro y pequeñas en el mes de diciembre. O sea, 60 días porque es el mes subsiguiente. En materia de compensación y devolución se establecen sistemas más ágiles de compensación y devolución de saldos deudores y acreedores. Hay también una historia vinculada con la simplificación, vamos a ver cómo sale, ¿no? Simplificación para las pymes en lo que hace a todo lo que es presentaciones, etcétera, y esto se va a manejar a través de la ventanilla única, el sistema de ventanilla única. Hay beneficios especiales para los que están ubicados en zona de frontera, pero esto deberá reglamentarse, qué beneficios se otorgarán. Está también el tema de beneficios para las pymes que están ubicadas en economías regionales, o sea, las que componen economías regionales, donde los beneficios tradicionales se pueden incrementar entre un 5 y un 15%. Y para ir cerrando, en materia de beneficios, lo más importante, está el régimen de fomento a las inversiones. Esta historia del fomento a las inversiones es verdaderamente significativa porque lo que se invierta en bienes de capital, compra, construcción, fabricación, etcétera, que está definido cuáles son los bienes de capital, son bienes muebles amortizables, incluidos reproductores, se puede computar, ¿sí? Se va a poder computar hasta un 10% de la inversión realizada, 10%, que es mucho, es más que el proyecto original, que era un 8%, 10%, en el impuesto a las ganancias, también como un pago a cuenta, con algunas ciertas topes en cuanto al beneficio que no pueden exceder, ¿sí? Determinadas pautas. Y también en materia de impuesto a valor agregado, lo que existe de nuevo para este fomento para bienes de capital, inversiones en bienes de capital, es bueno, la creación de un bono, ¿sí? Que va a servir para pagar determinados impuestos en la medida que esos bienes de capital generen un saldo técnico en el IVA, saldo técnico que tiene que persistir a la fecha de vencimiento de la declaración jurada respectiva. Después existen algunos otros temas importantes, pero tal vez no tan impositivos, como mejoras en sociedades de garantía recíproca, el tema del repro que vuelve a lanzarse, y podríamos hablar de el tema de la ley 22.317, esto del crédito de capacitación, donde se amplía la deducción por invertir en estos programas de capacitación, el impuesto a las ganancias, de nuevo es una deducción, del 8 al 30% para las pequeñas y medianas empresas. Bueno, esto es simplemente un pantallazo de una ley que es muy importante y veremos cómo termina también reglamentándose. Muy bien, excelente columna entonces. Pasó el doctor Osvaldo Balán por este programa número 111 de Fórum Jurídico Fiscal. Momento de ir al encuentro de Luciana Abatedaga con el habitual ¿Qué pasó en la semana? Una interesante novedad, Lucy, estamos con vos. Hola Ramón, Beli, ¿cómo están? Estamos ahora en el bloque de ¿Qué pasó en la semana? Un gusto, como siempre, compartir con ustedes las noticias. Y en este caso seguimos hablando de los temas de blanqueo y moratoria, como ya lo veníamos haciendo desde hace varios meses, y vamos a hablar de esta resolución de la AFIP que facilita la tramitación de la CUIT nivel 3. Complementando la Resolución General 3919, que fijó los requisitos y formalidades para adherir a los beneficios del régimen de sinceramiento fiscal y con el fin de facilitar la adhesión al mismo, la AFIP flexibilizó las exigencias del registro de datos biométricos y su validación como condición para la obtención de la clave fiscal. Esta resolución dispone que para tramitar la clave fiscal con nivel de seguridad 3, a los fines de adherir al sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el extranjero,
De acuerdo con lo previsto por el título 1 de la Resolución General 3919, los sujetos interesados podrán solicitar un turno web a través de la opción Turnos que está disponible en el sitio institucional www.afip.gov.ar para ser atendidos en cualquiera de las dependencias de este organismo. A quienes opten por esta modalidad de atención, con excepción de los corredores públicos inmobiliarios matriculados, no les será exigible la registración de los datos biométricos establecidos en el artículo 3 de la Resolución General número 2811 y su complementaria y en el anexo 2 de la Resolución General 3713. Lo dispuesto precedentemente también será de aplicación al cónyuge, pariente o tercero o su respectivo apoderado, a que se refiere el artículo 10 de la Resolución General 3919, es decir, cuando los bienes estuvieron registrados a nombre de estos en lugar de su verdadero titular. Estos son entonces los pasos para la tramitación de la CUIT nivel 3 y los compartíamos con ustedes en este bloque de qué pasó en la semana, como siempre acompañados por Silvia Poloni en Avellaneda 310, a quien agradecemos. Hacemos una pausa y ya venimos con más Fórum Jurídico Fiscal. Para los que buscan hielo, este freezer viene bien. para los que juegan todo el día a la play. para darle a la guitarra, O meterle percusión. para los que quieren motor. Tenemos financiación. Vení a Maxi Hogar. Hoy vení a Maxi Hogar. Maxi Hogar, hace tu vida feliz. U24, su vida, nuestro móvil. Segundo y último bloque, entonces, en este programa número 111 de Fórum Jurídico Fiscal. Para mí viene un momento muy importante en este programa, porque en un esfuerzo muy grande, nuestra producción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pudo dialogar con el doctor Eduardo Carbone. También estuvo allí nuestro productor ejecutivo, el contador Ramón Eduardo Pena, y realmente en una entrevista muy interesante a cargo del doctor Ricardo Ferraro hemos podido hablar con este alto funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos, asesor del doctor Alberto Abad, administrador federal de ingresos públicos, así que para nosotros es un lujo esta entrevista que vamos a ver para tratar un tema muy pero muy importante, la resolución 3934 que modifica la resolución general 3919 que se refería al blanqueo. Presten atención porque esta resolución es muy corta, pero dice cosas muy pero muy interesantes. Es un lujo realmente tenerlo, doctor Eduardo Carbone, en Fórum Jurídico Fiscal. El doctor Eduardo Carbone es un destacado funcionario que ha hecho una carrera administrativa realmente valiosa. Llegó a ser director nacional de impuestos y en estos momentos está desempeñándose también como asesor directo del administrador federal de ingresos públicos, el doctor Alberto Abad. Así que te damos la bienvenida, Eduardo. Es la primera vez que estás con nosotros, así que te agradecemos mucho que hayas, digamos, hecho este espacio para estar un rato charlando sobre un tema que es bastante actual. Hace poquitos días salió la Resolución General 3594 y mi pregunta es, ¿solo habla de evaluación?
quiso corregir algunas cuestiones de evaluación y nada más. Bueno, ante todo, Ricardo, muchas gracias por la presentación y la invitación, ¿no es cierto? El agradecido soy yo. Y con respecto al tema puntual que estás planteando, en realidad es bastante importante esta resolución, si bien es muy corta, porque complementa la 3519 por dos temas que estaban bastante candentes. Uno que ya se había aclarado en varias oportunidades, que es para las personas humanas, como las llamamos ahora de acuerdo Claro, al Código ahora Civil, después del código, claro. y cuesta trabajo porque uno tantos años de persona física, ¿verdad? Es verdad, es Para verdad. las personas humanas y las sucesiones indivisas, que son las que tienen corrida respecto de los otros sujetos, los del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, la fecha de preexistencia de los bienes, que para los del artículo 49, es decir, las personas jurídicas, quedó en el ejercicio cerrado con anterioridad al 31 de diciembre de 2015, y para las personas humanas y sucesiones indivisas quedó corrido al 22 de julio de 2016. En estos casos es casi de practicidad las dudas que se planteaban respecto de que determinada información de mercados o de entidades bancarias o aseguradoras o la que correspondiera de acuerdo al tipo de bien y al tipo de mercado el que se opera, no había información a la famosa fecha de preexistencia de los bienes, que es 22 de julio. Por los cierres que hacen las Por entidades. los cierres que hacen claro. exactamente, Ricardo. Nosotros hemos averiguado y la mayoría de las entidades bancarias del exterior sí daban información pormenorizada. A un día a un específico, determinado, digamos, sí. tal cual. Es como a veces cuando te presenta el extracto de banco acá, que tenés Sí. a determinadas fechas todos los saldos. Sí. No obstante eso, por las dudas, se dijo que si no se cuenta, que eso lo dice el artículo primero de esta resolución que estamos viendo, si no se cuenta con esa información a esa fecha, es admisible una posterior no más allá del 31 de julio de 2016, cosa que ahí seguro que debe haber porque estamos justo en un corte. Ahora, de eso cierre es de para, mes. digamos, el ejemplo que estás dando es por el tema de los extractos bancarios, Exactamente, o la era- información bancaria. O de las bolsas de valores, de la cotización. Eso es lo que te quería de la decir. cotización Esto de va más acciones allá. y demás. Va más allá del extracto bancario. Exacto, ahí está, muy Es decir, bien. por eso habla de entidades o bancarias o mercados. O Que de mercados. acuerdo a la característica del bien, es una evaluación, repito, la famosa fecha de preexistencia que quedó. Es novedoso porque Sí, la generalmente verdad los que blanqueos quedó. se hacían a determinada fecha. Sí, sí, a Así es. principio o a fin de Pero mes. esta quedó ahí en el medio, en el medio. y bueno, entonces se acepta. Que Hasta el es un 31 día de más julio. incluso al de, Sí, al de la por eso se promulgación. puso hasta fin de mes, hasta Sí. el 31 de julio. Bueno, eso es el aspecto. Esa es una que era más formal que, digamos, de fondo. La otra modificación que trae esta resolución sí es más de fondo, porque, y valga la redundancia, los fondos que podían afectarse a la compra de los títulos del famoso artículo 42, los incisos A y B del artículo 42, que son los que, invirtiendo el monto exteriorizado en esos títulos, sean a 3 años o a 7, según los incisos A o B. El de 7, ambos son intransferibles no negociables, y el de 7 años tiene los primeros 4 años intransferibles no negociables. Sí, después se puede. Después sí, se puede Sí. negociar o transferir. Eso solamente se admitía con fondos depositados en el país o en el exterior, o de los depositados en el país, lo que se dio en llamar el fondo en efectivo, es decir, Sí. que no estaba exteriorizado a la fecha de preexistencia de los bienes en un banco del exterior o en un banco del país. Y también se admitía los de no estando depositados, que estando en el país, se tenían que depositar y
con una permanencia o una inmovilización del fondo durante 6 meses. Exacto. Con una sola excepción. Se detraía, o con 2 excepciones, se detraía del depósito el importe correspondiente al pago del impuesto y lo que afectara a los bonos del artículo 42, y durante esos 6 meses yo podía detraer para compra de inmuebles o bienes muebles registrables. ¿Qué se incorporó ahora? Que yo puedo afectar a la compra de esos bienes, con lo cual no se pagaría el blanqueo, o se paga a través... Sí, se paga a través se paga a través, es decir, no tiene una tasa. Exacto. El monto exteriorizado es lo que yo invierto en estos bonos. Se permite ahora, con esta resolución, una ampliación de eso, y se puede comprar, se consideró que fondos son también los obtenidos por la realización de algunos de los bienes exteriorizados. Es decir, antes yo tenía que tener fondos depositados en el país o en el exterior, o lo que deposité después del 22 de julio, porque, Sí, porque lo voy a tener permanente no 6 los tenía en meses. un banco. Exacto. Y después del 22 de julio los deposito. Lo que se están dice 6 en meses. el colchón, va. Lo que se dice en el colchón. Eso Exacto. estaban todos con posibilidad de adquirir estos bonos. ¿Qué pasaba con el que, para dar un ejemplo sencillo, exteriorizó un inmueble y de pronto querría, en lugar de pagar el 5%, que es lo que Sí. está la tasa para inmuebles, decide, digamos, adherirse a este régimen del artículo 42 de la ley y suscribir alguno de estos bonos? Ese puede hacerlo también, hasta la concurrencia del valor del bien. Vende el inmueble Exacto. y compra los bonos. Pero hasta el valor de exteriorizado. Claro. Hasta el valor exteriorizado, no importa cuál fue el precio. Por supuesto, la resolución trae toda una serie, que no lo vamos a mencionar acá, operativa, de la trazabilidad de la operación, hay que informar cuándo se compró, cuándo se vendió, perdón, el importe. Por supuesto, la operación de venta está sujeta al régimen tributario, eso es blanqueo, no es exteriorización. Claro. Si es una persona física, tendrá que pagar el ITI. Por el inmueble. Es Sí, decir, sí. esa venta. Digo el inmueble porque di el ejemplo del inmueble. Puede ser acciones o algún otro bien susceptible de valor económico que yo lo exterioricé y lo vendo después de haberlo exteriorizado, y se considera que fondo también es eso. Fondo, o sea, para adquirir una posibilidad más. Una posibilidad más para adquirir, digamos, yo creo que es una medida que incentiva un poco la suscripción de estos bonos del artículo 42. Que ya deben estar haciendo cola para comprarlo. Y es probable. Está la gente que a lo mejor, si tiene idea de hacer una inversión en forma mediata, el que hablamos, como dijiste Ricardo, de la plata del colchón, y decía, bueno, yo quiero comprar algo, un inmueble, un bien mueble registrable, generalmente un inmueble, o un automóvil, un bien mueble registrable, y ya no tiene la imposibilidad o la inmovilidad. La inmovilidad. No tiene la inmovilidad, claro, tiene la posibilidad de retirar la plata y comprar un inmueble, que yo creo que es una opción bastante atractiva para aquel que tenía idea, a lo mejor, de ese dinero que no tenía declarado, tenerlo en una inversión declarada, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que, bueno, que a partir de ahora tendré que pagar los impuestos correspondientes a partir por, de ahora, por el bien que compra, ¿no es cierto? Eso, bueno, pero eso es hacia adelante. Hacia adelante, que no tiene nada que ver con esta exteriorización. Pero yo creo que, por eso te recalcaba, Ricardo, que de las dos medidas de esta última resolución, la más de fondo, digamos, la más importante es esta. La otra es importante también, ¿no? Porque en la plaza... claro, y dio más tiempo. Claro, porque la plaza estaba la duda. Y si no tengo la información a dicha fecha, ¿qué pasa con la exigencia de la exteriorización de los bienes? La fecha de exteriorización. Bueno, es hasta el 3. Y se eligió 31 de julio justamente porque es justo un cierre de mes. Cierre de mes y ahí... Y ahí seguro que tiene que haber alguna información de cualquier entidad. Eduardo, gracias por estar con nosotros. No, por favor, el agradecido soy yo nuevamente y espero que haya sido útil esta charla. Creo que sí, bastante. Bueno, muchas gracias. Ramón Belisario, allá vamos.
Muy bien, entonces excelente la entrevista a cargo del doctor Ricardo Ferraro, muy interesante, contador Pena, como decíamos en el inicio de este bloque, a prestar muchísima atención con lo que establece o con lo que modifica esta nueva resolución general. Ahora sí, será momento de despedirnos, yo los voy a esperar dentro de 7 días allí a través de la pantalla de Canal 14 o en nuestro sitio web, porque nuevamente vamos a tener realmente dentro de una semana un programa muy pero muy interesante. Ya estamos trabajando con nuestra producción para los nuevos envíos. Nos vamos a ir con la música habitual y con la frase a cargo del contador Ramón Pena. Los despido, nos encontramos en 7 días para un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal.